Continuando con el análisis de este ejercicio, vamos a mirar ahora qué implica el área que se encuentra bajo la curva trazada por los puntos. Entonces, retomemos un poco de lo que traíamos del video anterior. Habíamos hablado que el cuerpo arrancaba de un punto A, se desplazaba hasta un punto B, después a un punto C y terminaba en un punto D. En el punto D nos damos cuenta por la forma de la gráfica que él cambia de sentido su movimiento y entonces se desplaza hacia el punto E, al F, al G y nuestra nariz termina en el punto H. Por eso esta convención que les coloqué acá, vamos a decir que este movimiento hacia el lado de A era en sentido positivo y el movimiento hacia acá en sentido negativo, y por ello es que encontramos que en la gráfica desde el punto A hasta el punto D se encuentra por encima del eje horizontal, o sea en la parte positiva del eje Y, que para este caso el eje Y es el eje de la velocidad, y estos puntos del D en adelante se encuentran por debajo del eje horizontal del tiempo, lo que implica que tengan datos de velocidad negativos, y este negativo lo que va a significar es que se están moviendo en el sentido contrario. Bueno, entonces los dos modelos que tenemos nosotros planteados, que nos dicen, el modelo rectilíneo uniforme. El modelo rectilíneo uniforme, como su característica principal es que la velocidad permanece constante, pues entonces un cuerpo que se mueve a una cierta velocidad lo está haciendo durante un cierto tiempo, entre un punto inicial y un punto final. A esta expresión así la llamaríamos tiempo transcurrido. Pues la multiplicación de esos dos términos me va a dar el desplazamiento. Y resulta que vamos a mirar cómo sacar el desplazamiento a partir de la gráfica. En el video anterior habíamos hecho comparación de las velocidades y por eso sabíamos qué tipo de aceleraciones estaban ocurriendo en cada uno de los sitios. Ahora vamos a concentrarnos en el desplazamiento. ¿Y el desplazamiento de dónde va a resultar? Del área que se encuentre bajo la gráfica. Bueno, ustedes dirán aquí por encima de la gráfica. Bueno, en este pedazo por encima de la gráfica y aquí por debajo de la gráfica. Reconozcamos entonces los modelos. Rectilíneo uniforme, desplazamiento igual a velocidad por tiempo transcurrido. Y en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado ya tenemos dos formulaciones. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo transcurrido. Y la otra va a ser el desplazamiento, va a ser igual a velocidad inicial por el tiempo transcurrido más aceleración por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado dividido sobre 2. Les había dicho de que este 2 en un inicio le vamos a tomar como si fuera un acto de fe, pero viendo el gráfico vamos a encontrar de dónde sale su razón. Entonces concentremos nuestra atención en el punto AB. Bueno, antes, para no olvidar, en las expresiones podemos encontrar tiempo final menos tiempo inicial, o esta simbología que recuerden que el triangulito es la letra delta griega, que se refiere a la palabra diferencia, de diferencia en el tiempo. Pues una diferencia que es una resta de tiempos. Entonces, si aquí aparece la letra delta y la R, siendo que la R es la posición, ¿qué significa este término? De diferencia de posición, miren. Posición final menos posición inicial. Y a este señor, ¿cómo lo llamamos? Lo llamamos desplazamiento. Asimismo, como de recordar que la expresión de la aceleración es igual a la diferencia de la velocidad sobre el tiempo transcurrido. Si estos tiempos que están aquí están dividiendo, yo los paso al otro lado del igual, pues me va a resultar que la diferencia de velocidad va a ser igual a aceleración por el tiempo transcurrido. Y esta velocidad que aquí está restando pasaría al otro lado a sumar. ¿Y qué va a pasar? Pues se va a generar esta expresión que tenemos aquí de primera. Entonces, miremos lo siguiente. Vamos a concentrar nuestra atención entre el punto A y el punto B. De esto que habíamos dicho en el video anterior, que arrancaba del reposo, velocidad 0 y llegaba hasta velocidad 30 metros sobre segundo, y que la aceleración era positiva porque observamos que la inclinación es hacia arriba y
que estamos ganando velocidad porque pasamos de 0 a 30. Ahora, observemos la figura que se encuentra bajo la gráfica. La gráfica es esta línea, pero bajo ella se encuentra una figura. ¿Qué figura? Un triángulo. El área de ese triángulo va a ser igual al desplazamiento. Entonces vamos a verlo en detalle en este lado. Entonces tenemos el punto A y tenemos el punto B. ¿Qué podemos resaltar de ahí? Que la velocidad de B es mayor que la velocidad de A. Al haber diferencia en las velocidades, inmediatamente, ¿qué decimos? Hay presencia de una aceleración, que ya hablamos de cómo calcularla. Y el haber la presencia de una aceleración implica que las expresiones que he de utilizar son las del modelo movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O sea que nos vamos a concentrar en estas expresiones. Y como vamos a hablar del desplazamiento, vamos a concentrarnos en esta expresión de aquí abajo. Entonces miremos. Tenemos el punto A, tenemos el punto B y la línea inclinada que estaba aquí en el gráfico la tenemos acá. Y he resaltado aquí la figura que se encuentra debajo, que pues reconocemos todos que es un triángulo. Y recordando la geometría elemental, pues nos dice que el área de un triángulo es igual a la base por la altura sobre 2. Entonces reconozcamos, ¿quién es la base? Lo que está en el eje X. ¿Y qué es lo que está en el eje X? El tiempo. ¿Cuánto tiempo va a ser? Pues aquí es el tiempo del punto A y aquí es el tiempo del punto B. Para el caso específico son 20 minutos. No lo hemos reemplazado aquí para dejar solo la expresión y analizar los casos. Entonces, ¿cuánto mide esta base? Pues mide la diferencia que hay entre el tiempo del punto B y el tiempo del punto A. Eso mide esta base. ¿Cuánto mide esta altura? Mide la diferencia que hay entre la velocidad del punto B y la velocidad del punto A. Entonces, sacamos el área. ¿Y qué va a ser el área entonces? Base por altura sobre 2. Eso va a ser igual al desplazamiento. Pero entonces ustedes me dirán, ¿esta expresión en qué se parece a la de acá? Bueno, observemos detenidamente esa expresión aquí. Dice, el desplazamiento va a ser igual a la velocidad inicial por la diferencia entre los tiempos, o sea, el tiempo transcurrido. Para este caso especial de esta gráfica, ¿cuánto vale la velocidad inicial? Vale 0. Entonces, si yo reemplazo un 0 acá, va a dar 0 por cualquier cantidad de tiempo, que en este caso eran 20 minutos, pues toda esa expresión va a dar 0. Entonces, todo este término desaparece. El 2 que tenemos aquí es este mismo 2 que tenemos acá. Y entonces observemos una cosa. Aquí dice área por tiempo, diferencia de tiempo al cuadrado. Si esto es diferencia de tiempo al cuadrado, pues es diferencia de tiempo por otra diferencia de tiempo. Observemos una cosa aquí. Aceleración por tiempo es lo mismo que diferencia de velocidad. O sea que si yo reemplazara eso acá en este pedazo, entonces esto me quedaría velocidad por tiempo. Y esas son las expresiones que tenemos acá. O sea que ahí se observa cómo esta fórmula compagina exactamente con este método gráfico a través del cálculo del área. Ahora vamos a ir al movimiento entre el punto B y el punto C. Entre el punto B y el punto C las dos velocidades son iguales. Cuando son iguales, ¿cuánto vale la aceleración? 0. Y si las velocidades son iguales, o sea, constante, ¿qué modelo debo utilizar? El modelo rectilíneo uniforme. Y entonces miremos el área. ¿Qué observamos que tenemos aquí? Un rectángulo. Un rectángulo cuya base vale 10 minutos y cuya altura vale 30 metros por segundo. Que en las expresiones, ¿qué sería? Si aquí tengo el punto B y el punto C y esta es la gráfica, pues esta raya roja es como el eje X, o sea que vale 0 allí. Pues ¿cuánto vale la base? Vale el tiempo de C menos el tiempo de B. ¿Y cuánto vale la altura? Vale velocidad de C menos esta velocidad acá abajo que es un 0. Entonces es mera velocidad de C.
También ella podría decir que velocidad del punto B, porque ambas son iguales. El área de un rectángulo, ¿cómo se halla? Pues la multiplicación de la base por la altura. Entonces miren que el desplazamiento va a ser igual a la base, diferencia de tiempos, por la altura, velocidad. Si usted observa esta expresión y la compara con esta, verá que son exactamente iguales. Tiempos son la base, velocidad es la altura. Vamos a un caso en el que necesito que le presten mucha atención. Desde el punto C hasta el punto D. Teníamos en la narración de que el cuerpo arrancaba el reposo, llegaba hasta una velocidad de 30, se mantenía a 30 y después empezaba a descender su velocidad hasta 0. Si observamos bajo la gráfica, lo que se observa es este triángulo. Pero en este caso en especial, ese triángulo, ¿cómo lo vamos a obtener? Yo creo que a todos les ha tocado alguna vez ir a comprar servilletas al supermercado y que los pongan en esa labor tan bonita de doblarlas a la mitad y que queden formando unos triangulitos. O sea, de que yo la servilleta la puedo partir en dos y formar unos triángulos. Si a mí me entregan la servilleta completa y yo solo quiero saber cuánto vale este pedacito, ¿usted qué haría? Pues si conoce cuánto vale la servilleta completa, le quita el triángulo de arriba y el resultado ¿qué va a ser? El triángulo de abajo. Entonces vamos a proceder de esa manera, de que el área que vamos a necesitar aquí la vamos a sacar de tener todo el rectángulo y el rectángulo le vamos a quitar el triángulo. Miremos entonces, dimensiones. Aquí está el punto C, aquí está el punto D. ¿Cuánto vale la base? La base vale el tiempo de D menos el tiempo de C, o sea, el tiempo transcurrido entre el punto C y D. ¿Cuánto vale la altura? La altura del rectángulo vale velocidad de C menos velocidad de D. Que para este caso, ¿cuánto vale la velocidad de D? Vale 0, o sea que prácticamente pues la altura del rectángulo es velocidad de C. Expresemos entonces, ¿cuánto vale el área del rectángulo? Pues vale base por altura. ¿Cuánto fue su altura? BC menos BD. ¿Cuánto fue su base? TD menos TC. Ahora, vamos a quitarle el triángulo de arriba. ¿Cuánto vale la base del triángulo de arriba? TD menos TC. ¿Cuánto vale la altura? Vale BC menos BD. Y se divide por 2. Entonces por eso aparece el 1/2 acá. La altura, BC menos BD. Y la base, TD menos TC. Si restamos esas dos expresiones, ¿qué nos va a dar? Desplazamiento, que es el rectángulo rojito que tengo acá, va a ser igual. BC menos BD, pero como BD vale 0, entonces me queda BC por TC menos TD menos TC. Si observamos, ¿quién es la velocidad inicial? La del punto C. O sea que tenemos esta parte de la ecuación. Menos 1/2 de la altura BC por la base TD menos TC. Entonces ustedes me dirán, bueno, ahí entramos en un conflicto, porque usted está diciendo que la expresión acá tiene un más y aquí tiene un menos. Cuando ustedes hagan este cálculo, van a encontrar que toda esta expresión les va a dar negativa. Y cuando les dé negativa, pues entonces, porque como lo están quitando, ese menos que da este vector, al multiplicarse por este menos que está acá, se va a convertir en el más que vamos a encontrar. Entonces, a partir de este momento, se les va a socializar una serie de imágenes con unos ejemplos en los cuales vamos a hacer aplicación de lo que se acaba de ver para ir cogiendo destreza en el manejo e interpretación de los gráficos para obtener las variables cinemáticas destacables. Muchas gracias.